zona de emergencia del pensamiento algebraico, una zona largamente ignorada, es un término que introdujo el profesor Luis Radford. Es un término de alguna manera provocador, en términos de que quisiera presentar como un contexto problemático, digamos, en qué se está investigando actualmente en el campo, en una perspectiva que, digamos, ha venido desarrollando el profesor Luis Radford y otros autores, por supuesto, que es la perspectiva semiótica cultural de la educación matemática. Entonces presentaré, dijéramos, cuáles son las preguntas que se están haciendo en el campo actualmente. Es un trabajo, obviamente, que está asociado con digamos, con mi investigación doctoral. Hablaré un poco también del posicionamiento teórico, desde donde, digamos, nos estamos situando para mirar los fenómenos asociados como a estos problemas de investigación, estas preguntas, digamos, de investigación que se está haciendo el campo. Y terminaré hablando de algunos desafíos que no solamente han surgido en el trabajo doctoral que he venido haciendo, sino que son preguntas, que son retos que están a la orden del día para, digamos, los futuros investigadores en los programas de maestría y de doctorado, por supuesto. La pregunta, ¿por qué para los niños y las niñas, a los estudiantes jóvenes, N+1, entre paréntesis, aquí es importante ese paréntesis más N, no lo entienden o no entienden que es igual a 2N+1? Es una pregunta que tiene que ver con este título, repito que es un término que ha introducido el profesor Radford. ¿Por qué podemos entender desde esta perspectiva semiótica cultural, de la cual voy a hablar un poco, que eso es sensato? Que eso es sensato en niños como mi hija incluso, que está aquí en primera fila. Entonces sobre eso voy a hablar. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con un carácter distintivo del pensamiento algebraico. Cuando hablamos del carácter distintivo, de la característica distintiva del pensamiento algebraico, estamos hablando de que lo indeterminado tiene que aparecer de manera analítica. Y eso no es Rodolfo, eso no es Radford, eso es Vieta. Eso es Vieta. Eso lo detectó primero Vieta. Entonces, creo que terminaré esta charla o este compartir con ustedes con esa expresión también. Bueno, entonces, en relación con el contexto problemático, lo que nosotros hemos venido haciendo en el marco del doctorado, con el énfasis en educación matemática, pues es revisando la literatura dentro de una línea de trabajo que se ha denominado la perspectiva semiótica cultural. Aquí hay digamos, un aspecto que hay que aclarar como para disipar digamos, malos entendidos, porque una pregunta que surge de manera natural es: ¿y cuál semiótica no es cultural? O sea, ¿cuál aproximación semiótica no tiene que ver con lo cultural? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que puede que todas las aproximaciones semióticas tengan que ver con la cultura de una u otra forma, pero eso no significa, eso no quiere decir que todas las aproximaciones semióticas consideren la cultura de la misma manera, que consideren la cultura de la misma forma. Por ejemplo, en Piaget, quien sigue la semiótica de Saussure, la cultura parece que queda reducida a la interacción social. Dentro de la perspectiva semiótica cultural que nosotros queremos aquí plantear y queremos defender, digamos, esa perspectiva es mucho más amplia. ¿En qué sentido estamos tomando la cultura? Bueno, pues obviamente estos resultados dentro de esta línea de trabajo
en semiótica cultural, lo que están sugiriendo es volver a revisar los estudios que sobre el desarrollo del pensamiento se han hecho, en particular en relación con el pensamiento algebraico, con el pensamiento aritmético, con el pensamiento geométrico. Estos estudios que aquí los estamos señalando, lo que están poniendo en evidencia es que al parecer las formas de pensamiento algebraico parecen emerger de la movilización de ciertos recursos semióticos que en una perspectiva que también vamos a tomar posición, que es la perspectiva de la semiótica vygotskiana, estos recursos semióticos como el gesto, como la ritmicidad, la palabra, los símbolos matemáticos, etcétera, pero particularmente estos recursos que yo llamaría de alguna manera primarios, gesto, ritmicidad, actividad perceptual, parece que a partir o a través de estos recursos semióticos está emergiendo una clase de pensamiento como es el pensamiento algebraico. Pero estos aspectos que son puestos en juego en la semiótica cultural parece ser que no son considerados en el trabajo de aula de matemática, o por lo menos, dijéramos, no son considerados en los currículos de base, digamos, en las matemáticas escolares. Y entonces lo que uno encuentra en la literatura es que digamos, la comunidad, principalmente la comunidad internacional, está mirando el problema de la creación de contextos, de la creación de actividades. La idea de actividad acá es una idea de actividad que la estamos tomando desde Leontiev. Es decir, cuando hablamos de actividad, no, digamos, no estamos considerando una actividad que no tenga un objetivo. Eso en Leontiev no sería una actividad. Entonces, digamos que Leontiev está planteando como dos aspectos centrales, dos elementos fundamentales cuando hablamos de actividad. Primero, cuando hablamos de actividad hay un objetivo. Hay un objetivo. Y segundo, cuando hablamos de actividad hay unas acciones mediatizadas, hay unos recursos que se movilizan para conseguir ese objetivo. Pero lo que Leontiev señala es que tanto el objetivo como las acciones mediatizadas, como los recursos que se utilizan, son culturales, tienen una historia, o sea, están constituidos históricamente y tienen significados conceptuales y culturales. Eso es importante. Entonces, la idea de creación de contexto no es nada fácil. No es solamente el planteamiento de tareas como las que voy a mostrar. Por ejemplo, cuando hablamos de tareas relacionadas con la generalización de patrones, estamos hablando que la tarea sería apenas una parte de ese concepto de Leontiev que llama actividad. Y entonces, esa creación de contextos, digamos, debería permitir como una toma de conciencia, en términos de lo que plantea el profesor Radford, ¿cierto? Y de objetivación, de objetivar, de volver aparente, digamos, algo que es en el mundo conceptual inaccesible, ¿cierto? La objetivación de esas formas históricas, como diría Radford, de pensamiento algebraico que objetivan los alumnos. Es decir, que digamos que la emergencia de un cierto tipo de pensamiento, como podría ser el algebraico, estaría dependiendo en gran medida de la creación de contexto. Es un enfoque muy vygotskiano, por supuesto. Pero estas actividades, este tipo de trabajo que se plantea, debería reflejar en los estudiantes el pensamiento algebraico. Bueno, pero resulta que, digamos, en esa tarea de reflejar, o en esas acciones de reflejar, de manifestar el pensamiento algebraico, lo que la investigación también está diciendo es que los estudiantes acuden necesariamente a referir lo indeterminado. Y entonces, pues obviamente esas formas como los estudiantes, como los niños y niñas, refieren lo indeterminado, pues pueden ser, si nos situamos en un punto de vista clásico del álgebra, podría ser a través de los símbolos algebraicos. Pero se reconoce que en el aula aparecen otros medios de expresión, en el contexto escolar, en los estudiantes de carne y hueso. Más adelante estaré haciendo algunas precisiones sobre la teoría de la objetivación que ha venido desarrollando Radford, que es una teoría que está pensando en el estudiante de carne y hueso. No estamos pensando en un estudiante
digamos, en el sentido de la teoría de situaciones, un estudiante epistémico, ahistórico, acultural, no, es un estudiante concreto, un estudiante como dice Radford, un estudiante que respira, un estudiante que actúa y un estudiante que vive en el marco de su cultura. Para nosotros eso es importante. Y entonces, digamos que en esas formas, como los niños y las niñas refieren a la incógnita, entonces aparecen ciertos recursos, ciertos medios que pueden ser lingüísticos, que pueden ser simbólicos, pero que también pueden ser corporales. Estudios aquí en Colombia y en el contexto internacional están mostrando que esas maneras de referir lo indeterminado, que como había señalado aparece como un elemento central del pensamiento algebraico, por lo menos desde la postura de Vieta, ¿cierto? Pero mire, incluso muy recientemente, el profesor Martín Manuel Soca Robaina está mostrando en un informe muy serio que estas orientaciones curriculares de preálgebra y de álgebra temprana o early álgebra aún están en fases de desarrollo, aún están en pañales, por lo menos en los tres componentes que distinguen la educación matemática, el aspecto componente cognitivo, el componente epistemológico y el componente didáctico. Y entonces la pregunta sigue estando vigente. Socas plantea, por ejemplo, a partir de los estudios que ha revisado sobre Kiran, que desde 1989, desde la década de los 80, ya estaba haciendo un reclamo sobre la necesidad de profundizar en la comprensión del desarrollo de pensamiento algebraico, sobre la naturaleza del pensamiento algebraico. Entonces Socas, apoyado como en estos estudios, digamos, y en estas investigaciones, concluye que todavía no hay respuestas claras sobre qué tareas y qué tipos o qué formas de aprendizaje son algebraicas y que no tenemos todavía evidencias claras para evaluar la presencia del pensamiento algebraico. Bien, claro, esta orientación curricular en particular, el álgebra temprana, al ser introducida en el contexto escolar, pues tendría unas consecuencias epistémicas y unas consecuencias didácticas muy interesantes. Y entonces lo que muestra la literatura es que hay que cambiar el foco de atención de esos aspectos que son simbólicos, aspectos procedimentales, a aspectos estructurales del razonamiento algebraico. Fíjense que la pregunta sigue estando ahí. ¿Qué es el pensamiento algebraico? Pensamiento algebraico escolar. ¿Qué es el pensamiento algebraico? Bueno, y entonces lo que reporta, por ejemplo, Karrager y Schliemann es que pues el trabajo sobre estas dimensiones específicas y digamos que se ha concentrado el trabajo en esas dimensiones específicas de interés, pero que pocos han trabajado en el ejercicio de caracterizar el campo de manera exhaustiva. Y entonces sucede un problema. Por ejemplo, cuando se desglosa el álgebra, por ejemplo, Kiran plantea en 1989 más o menos, el pensamiento algebraico tendría que ver con la resolución de problemas, con las situaciones de cambio, con las situaciones de variación, con la modelación, con las funciones. Nos parece que esa caracterización que hace Kiran, pues es muy completa, dice todo, pero al mismo tiempo no dice nada. O sea, como que le apunta al blanco, pero al mismo tiempo como que queda uno perdido, porque parece que el pensamiento algebraico es todo. A nosotros nos parece que la caracterización, esa inicial, por supuesto ahora me imagino que la profesora Carolyn Kira está pensando otras cosas, pero esa caracterización inicial nos parece bastante problemática. Entonces, por ejemplo, desglosar el álgebra digamos, en generalización, resolución de problemas, modelización, funciones, lo que está mostrando es que hay una mezcla de procesos de razonamientos que no son disyuntos. Por ejemplo, la generalización y la resolución de problemas. La está mezclando con tópicos matemáticos, por ejemplo, funciones, y con modelización. Y este último puede ser entendido o como tema matemático, pero también puede ser entendido como conjunto de procesos de razonamiento. Entonces, aparece de alguna manera muy problemática esa caracterización. Y entonces, digamos, una de las conclusiones parciales es que el análisis del pensamiento algebraico, como muy bien lo reporta
lo reporta el profesor Juan Godino con su alumno doctoral Walter Castro, Lili Aque y Miguel Wilhelmi, es que todavía está en pañales. El análisis del pensamiento algebraico, digamos, estaría en pañales. Pero por otro lado, nos parece que aparece uno de elementos aún más problemáticos. Por ejemplo, la dificultad, por ejemplo, que presentan los estudiantes en expresar algebraicamente las generalizaciones. El trabajo, por ejemplo, de Godino y Castro y sus colaboradores, está mostrando que hay un gran desfase entre la habilidad de los estudiantes para reconocer y expresar verbalmente, digamos, un cierto grado de generalidad y la habilidad para emplear la notación algebraica con facilidad. Hay una brecha grandísima, digamos, transitar de un estado al otro sería una muy buena investigación, pero por ejemplo el trabajo de Caspi y Sfar muy recientemente, del 2012, está mostrando que los estudiantes acuden a palabras, acuden, digamos, a herramientas verbales para generalizar. Los trabajos, por ejemplo, de English y Warren están mostrando la gran dificultad para, digamos, expresar con símbolos algebraicos, o sea, con símbolos alfanuméricos del álgebra, las generalizaciones. O sea, el simbolismo algebraico, aquí va a haber un punto de quiebre. El simbolismo algebraico, en términos de Mason, en términos de Kira, en términos de estos didactas del álgebra, el simbolismo algebraico es el lenguaje que da voz al pensamiento algebraico. Es el lenguaje que expresa la generalidad. Por ejemplo, en particular, Kiran está mostrando, o Kiran muestra, que es necesario el simbolismo algebraico, es necesario, o sea, antepone el simbolismo algebraico para razonar, para expresar la generalidad, para pensar sobre la generalidad. O sea que tenemos que tener letras. Hay signos alfanuméricos que permiten pensar en generalizaciones. A nosotros nos parece, o por lo menos desde las investigaciones del profesor Radford, aquí nos parece que hay un punto de quiebre. Y el punto de quiebre es que efectivamente en los estudios que ha venido desarrollando en Laurentien, el profesor Radford está mostrando que hay cierta tipología de generalizaciones algebraicas. Es decir, que hay estudiantes que sin acudir a los signos alfanuméricos del álgebra hacen generalizaciones. Y entonces la pregunta sería, ¿esas generalizaciones son generalizaciones algebraicas? Efectivamente, esta tipología, que la hemos llamado así, esa tipología de generalizaciones algebraicas, las estamos considerando como ejemplos, esto va a ser importante, digamos, como ejemplos de formas de pensamiento algebraico, pero esas formas de pensamiento algebraico, digamos, están caracterizadas o estarían determinadas por lo que llama Radford layers o estrato de generalidad. Pero ese estrato de generalidad, a su vez, quedaría caracterizado por los recursos a los cuales acuden los estudiantes para expresar la generalización, que es lo que vamos a llamar los medios semióticos de objetivación en términos de Radford. Gestos, el gesto lo estamos considerando como un movimiento corporal, pero que tiene la intención de dar sentido a algo. Movimiento corporal que tiene la intención de hacer presente algo. O sea, no todo movimiento es un gesto. Por lo tanto, las formas de pensamiento algebraico, aquí suena de alguna manera un poco categórico, las que ha detectado Radford, la factual, la contextual y la simbólica, pues lo que serían como un intento pues por comprender esas actuaciones matemáticas de los estudiantes a través de los medios semióticos de objetivación
que movilizan. Cuando hablamos de formas de pensamiento, esto es una discusión incluso que todavía está vigente. ¿Hablamos de formas de pensamiento algebraico o estamos hablando de generalizaciones algebraicas? De todas maneras, la pregunta sigue porque ¿cuál es la relación que se establece entre las formas de pensamiento algebraico y el proceso de generalización? Eso, pues eso todavía no está resuelto. Entonces, en algunos trabajos, Radford llama formas de pensamiento algebraico, pero en otro está llamando generalizaciones algebraicas. Bueno, sea un caso o sea el otro, él en sus investigaciones ha distinguido tres. Voy a llamar inicialmente la generalización algebraica, factual. Y esta tiene que ver, como lo vamos a ver un poco en el video y en algunas evidencias, tiene que ver, digamos, con las acciones sobre los números. Aquí las actuaciones de los estudiantes fundamentalmente constan de palabras, de gestos y sobre todo de actividad perceptual. Aparecería, digamos, otro estrato, que es el estrato, digamos, otros medios semióticos de objetivación que estarían caracterizando otro tipo de generalización algebraica, el contextual. Y el contextual, digamos, en términos teóricos, porque nos parece que, pues eso no lo digo yo, lo dicen muchos educadores matemáticos, creo que la habilidad que tiene el profesor Raffo para teorizar las observaciones empíricas es impresionante. Por ejemplo, en el caso de la generalización contextual, parece ser que los gestos, las palabras son sustituidos por términos claves, como vamos a ver más adelante cuando proponemos la secuencia figural, cómo los estudiantes hacen ciertas generalizaciones de acuerdo a esas secuencias. Y la simbólica, que tendría que ver con el uso de los signos alfanuméricos del álgebra. Bien. Giorgio Santi es un exalumno doctoral del profesor Bruno D'Amore, aquí presente, y en su tesis doctoral, en la del 2010, lo que plantea básicamente es que los objetos matemáticos, o sea, muy en concordancia, por supuesto, con el trabajo que ha venido desarrollando el profesor Raso, pues trabajó con él también, pero lo que está diciendo Giorgio Santi es que el objeto matemático es es una entidad estratificada en estratos de generalidad. Y dice, cada estrato de generalidad estaría caracterizado por una actividad reflexiva del sujeto, una actividad reflexiva, de acuerdo con los medios semióticos, digamos, de objetivación que median, que mediatizan la misma actividad. ¿Sí? Entonces este cuento de los medios semióticos de objetivación, pues obviamente tiene un sostén teórico, hay una semiótica vygotsquiana aquí detrás, desde luego, que más adelante entraré a precisar un poco más. Y entonces, en ese proceso de generalización algebraica, el caso de estudiantes jóvenes, si bien el profesor Radford ha trabajado mucho también con estudiantes de secundaria, también ha venido desarrollando sus trabajos de investigación en estudiantes jóvenes, estudiantes de tercero de primaria, segundo de primaria, digamos de esos niveles, etapas tempranas. Y entonces, en ese proceso de generalización algebraica, no hay que desconocer, porque también lo asume en sus investigaciones el profesor Radford, que la manera, digamos, como se estudia el pensamiento es de una manera multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando, por ejemplo, los estudiantes están haciendo algún proceso de generalización, en este caso, por ejemplo, que puede ser de generalización de patrones numéricos geométricos, los estudiantes activan distintos sistemas semióticos. Es decir, pero lo que interesa mirar es la relación que aparece entre, por ejemplo, el sistema del gesto, el de la palabra, el lenguaje natural, el sistema del lenguaje escrito. Parece que hay unas relaciones ahí bien interesantes que también habría que, digamos, hacer mucha más investigación. Y entonces lo que está diciendo es que hay relaciones entre esos sistemas que se ponen en juego cuando el estudiante intenta, por ejemplo, generalizar. Pero en ese proceso, los estudiantes necesariamente,
vamos a intentar mostrar eso, los estudiantes empiezan a hacer una especie como de reducción de recursos semióticos. Ya no aparece el gesto, ya no aparece la palabra, aparecen frases claves, términos claves, pero esa reducción de signos o esa reducción de recursos semióticos los obliga al mismo tiempo a concentrar el significado, que es lo que Radford ha teorizado como contracción semiótica. Pero no queda ahí la cosa, porque en ese proceso de ir a generalizar, ese proceso de generalización algebraica, los estudiantes, además de acciones, activan otros recursos como, por ejemplo, la actividad perceptual, los signos, las palabras, y esos trabajan juntos para lograr la objetivación del conocimiento, que es lo que Radford ha llamado el nodo semiótico. Entonces, en términos de la generalización algebraica de patrones, la caracterización o la digamos que ha puesto es la siguiente. Entonces, parece que hay un primer momento donde se captura o se identifica una comunalidad. La comunalidad es término de género en términos, digamos, aristotélicos, o sea, género en virtud del cual se mantienen juntos, diría Aristóteles, ¿cierto? Que se nota sobre algunos elementos de una secuencia. La aplicación, digamos, de esta comunalidad a todos los términos de la secuencia que está en consideración. Y la formación de una regla o la formación de un esquema que permita determinar directamente cualquier término de la secuencia. Por ejemplo, esta es una tarea que se propone para estudiantes de octavo y noveno, y se les pregunta cuántos círculos o cuántos óvalos aparecen o estarían en la figura número 5, en la figura número 7 y en figura número 10, número 50, etc. El diálogo que se presenta acá muestra, digamos, a 3, 4 estudiantes, Dan, Jimmy y Frank, pero quisiera que concentráramos la atención en la actividad que despliega Dan. Entonces, digamos, refiriéndose a la figura 1, Dan dice, en la figura 1 hay 2 arriba. En la figura 2 hay 3 arriba. O sea, aparece de manera casi natural, pues, aparece una acción de señalar, de señalamientos, pero estos señalamientos están acompañados por palabras. Entonces dice, bien, señalando en la fila de arriba, 2 en la parte superior, hay 3 en la parte inferior, lo interpela Jimmy, luego dice, espera un minuto, él hace una serie de gestos mientras habla, y bueno, siguen el diálogo. Y entonces, frente a la pregunta o frente a la intervención que hace Jimmy sobre la figura 10, será 11, Dan responde, debe haber 11 en la parte de arriba, 12 en la parte de abajo. Y en la figura 100, Dan responde 203. Se le preguntó, se le puso esta secuencia y se les preguntó, digamos, dibuja la figura correspondiente al término 5, dibuja la figura correspondiente al término 6, calcula el número de cuadros de la figura correspondiente al término 9 y calcula el número de cuadros de la figura correspondiente al término 100. Las actuaciones, por ejemplo, de estudiantes que nosotros con los cuales hemos trabajado, están mostrando que en general los estudiantes acuden a acciones sobre números. Por ejemplo, para la figura 100, estudiantes hacen esto. Hacen una lista y luego proceden a mirar para cada posición cuántas cuadritos o cuántas bolitas o cuántos óvalos hay en la fila superior, cuántos hay en la fila inferior y luego cuántos hay en total. O sea, hay un trabajo aquí que se despliega sobre números
que en términos de la tipología que ha planteado el profesor Radford estaría moviéndose como en una generalización fáctica, de hecho o factual. Sin embargo, digamos, en estos estudiantes aparecen respuestas como, pues porque si es el término 100, arriba, se le suma un cuadro, arriba se le suma un cuadro, y abajo, y los cuadritos de abajo se quedan en 100. Estaría diciendo, arriba se le suma un cuadro y abajo los cuadritos quedan en 100. Bueno, si asumimos un punto de vista cognitivo, que es como la objeción o la discusión que nosotros, un poco lo que estamos en esta tendencia socioculturalista ponemos, pues importaría únicamente que el estudiante escriba 2n+1. Es decir, ¿cuál es la expresión general? 2n+1. Y parecería que el problema se pusiera en términos de dos polos. ¿Sabe o no sabe? Esto sería que no sabe. ¿Sabe es que el estudiante me diga, para la posición n, como le voy a preguntar ahorita a mi hija Paulita, ¿cuál es el número de círculos o de óvalos o de cuadritos? Y entonces la respuesta sería 2n+1. E incluso que me lo diera en términos funcionales, f de n igual a 2n+1. Yo creo que hay un largo camino por recorrer desde las acciones de gesto, de señalamiento, de inscripciones que hacen los estudiantes, hasta llegar a expresiones que contengan signos alfanuméricos del álgebra como 2n+1. Creo que esa larga zona que se ha mantenido ignorada es la que nosotros hemos considerado la zona de emergencia del pensamiento algebraico. Bien, pero sigamos acá. El caso que pusimos aquí en Colombia fue el caso de un video que hicimos, dura 2 minutos 31 segundos. Es un video donde no se le avisó a mi hija, la tomé de sorpresa, porque esa era la idea que habíamos planteado con con el profesor Radford, de mirar cómo actuaba ella, qué tipo de recursos movilizaba, cómo abordaba la actividad, etc. Y entonces, frente a esta secuencia que la vamos a llamar por ahora secuencia figural apoyada por una representación tabular, Radford no la llama así, pero ya está convencido que eso es una secuencia figural apoyada por una representación tabular. Es decir, él lo que está llamando a esta secuencia es una secuencia figural. Y esto no es nominal. Eso no es porque se vea más bonito o más largo, no. Es que una cosa es que aparezca la figura nada más, sin posición 1, posición 2 y posición 3, porque parece ser que hay unos recursos que se movilizan ahí, distintos a los recursos que se pudieran movilizar cuando se le presenta la secuencia figural con, digamos, apoyado por una representación tabular. ¿Cuántas bolitas, cuántos circulitos hay en la posición 7? Entonces Paula responde, pues uno más arriba y abajo se queda en 7. La respuesta de ñ y de n, por supuesto sigue un orden lexicográfico, pero incluso una de las preguntas de un profesor que ha venido trabajando con Radford, que es el doctor Isaías Miranda, es, bueno, eso parecería un salto mortal. Es decir, ¿en qué momento se desprende Paula del reconocimiento del patrón, de la identificación del patrón? Porque ella recorre, en términos de Radford, una generalización contextual. Porque frente a la posición 1000, dice 1001 arriba y 1000 abajo, no tiene ningún problema. Es decir, no necesita hacer inscripciones, no necesita ni siquiera mirar la secuencia. Pareciera que la actividad perceptual ahí es sustituida por una frase como arriba le sumo 1 y abajo le resto 1. Por supuesto, hay como dos funciones, ¿no? Porque está comparando el número de bolitas que aparece arriba con el número de bolitas que aparece abajo. Eso es una. Lo otro es, digamos, que el número de bolitas de abajo estaría dependiendo del número de bolitas de arriba, de la fila superior.
Eso es una cosa. La otra función que aparece es, bueno, y en la posición 1, ¿cuántas aparecen arriba, cuántas aparecen abajo y cuánto sería el total? ¿Sí? Que son cosas distintas. Bueno, aquí está el diálogo. Arriba le sumo 1 y abajo le resto 1. Es lo que dice Paula. ¿Cómo se van dando cuenta los alumnos de la generalidad? No voy a responder la pregunta, eso no está respondido. ¿Cómo se van dando cuenta los alumnos de la generalidad? Tenemos una conjetura. Esta es muy del profesor Bruno de Amore. Para ella, n más 1 más n es distinto a 2n más 1. O sea, ella está viendo el número de bolitas de arriba, por supuesto no con esta simbología, ¿no? Ella está viendo el número de bolitas de arriba, n más 1. Y el número de bolitas de abajo como n. Pero ella no está reconociendo, que esas dos expresiones son equivalentes. Es lo que, a nuestro parecer, faltaría como esa característica distintiva del pensamiento algebraico, que es la manera como se refiere a lo indeterminado. O sea, lo analítico debe aparecer. Lo analítico en Vieta quiere decir, es decir, como diría incluso el profesor Radford, uno trabaja las incógnitas como números específicos, como productos manufacturados, y tú puedes calcular, puedes sumar, puedes dividir, puedes restar, como si fueran números conocidos. No necesitas saber qué es la letra, pero puedes manipularlas. Bueno, lo que nosotros estamos viendo ahí, incluso el trabajo doctoral de Pedro Javier Rojas está mostrando que este anclaje cultural es muy importante. Es decir, el hecho de que, digamos, que tengamos este plano de la expresión, que para ella puede ser n más 1 más n, muy difícilmente lo puede hacer corresponder con el plano del contenido en términos de eco en lo que ha llamado función semiótica como 2n más 1. O sea, el vínculo cultural ahí no aparece claramente. Es decir, cuando nosotros decimos que hay un anclaje cultural, un anclaje histórico-cultural, es que para Paulita y para los estudiantes de Radford, n más 1 más n no puede ser igual a 2n más 1, ni por el Chiras. Es que esto es una suma. Esto es una suma. Y aquí hay un producto, bueno, una suma también, pero es que el caso de, por ejemplo, n menos 1 más n más 1, que los estudiantes no lo reconocen como 3 por n, ni como el triple de un número, lo que está mostrando es que hay ciertos anclajes ahí culturales, porque la suma es la suma, n más 1, n menos 1 más n más 1 es una suma, no puede ser igual a un producto. Es decir, y nosotros pensamos que es una posición más pragmatista en términos de que los objetos que son creados ahí en el aula, o los objetos que son creados en la comunidad histórica cultural del aula, tienen un anclaje, digamos, histórico-cultural. Eso es lo que nosotros, entonces es lo que nosotros llamamos como la crisis del realismo y el triunfo del pragmatismo, un poco más en el lenguaje del profesor Bruno de Amore. Entonces lo que estamos diciendo es que esas formulaciones, esto es importante, digamos, aquí un poco se sitúa como el trabajo doctoral que he venido haciendo, esas formulaciones que expresan las generalizaciones de los alumnos, que se componen de acciones, gestos, ritmos, miradas, palabras. Por ejemplo, tenemos un video, no lo presenté hoy, un video donde las estudiantes frente a una secuencia numérica empiezan a responder en coro. Dice, en la posición 1 hay 3, en la posición 2 hay 5, en la posición 3 hay 8. Y empiezan a mover el esfero, casi que a cantar en coro, y aparece ahí el aspecto de la ritmicidad, del señalamiento, del lenguaje oral. Para nosotros es una belleza, pues, ¿sí? Entonces, lo que Radford ha teorizado acá, él lo ha llamado las fórmulas corpóreas, en inglés serían body formulas, o fórmulas corporeizadas. O sea,
fórmulas que se componen de acciones, y que se despliegan en el espacio y el tiempo. Esto va a ser muy importante, lo de las fórmulas corpóreas va a ser muy importante, porque una pregunta que empieza como a emerger acá, bueno, ¿y cómo evolucionan esas fórmulas corpóreas? ¿Cómo desde los señalamientos, desde las inscripciones, desde el gesto, todos estos recursos semióticos, cómo evolucionan hacia formas más sofisticadas? Que en la misma dirección ha venido trabajando el profesor Ferdinando Arzarello, profesor que trabaja en la Universidad de Torino, Italia, y que está señalando que estos recursos como hacer, tocar, mover, son recursos importantes, fundamentales, sobre todo para el investigador, pero también para el profesor de base, pues, en la constitución y en la manifestación del pensamiento matemático. Y entonces, ¿hay necesidad de detectarlos? Claro. Hay necesidad de detectarlos, pero además de detectarlos, de analizar cómo emergen y cómo evolucionan. Esa es una buena investigación, pienso yo. Dice Radford, conocemos muy poco, esto fue una discusión con el profesor Bruno y con Radford, conocemos muy poco sobre el pensamiento algebraico y en particular sabemos menos sobre el pensamiento algebraico en niños y jóvenes. Es que la investigación en álgebra temprana comenzó hace muy poco, está en pañales. Digamos, un acuerdo al que llegamos los tres es que el pensamiento en su caracterización, el pensamiento algebraico nos parece todavía muy general y requiere mucha más investigación. Este es el trabajo muy reciente de Godino, donde le da crédito como a la inquietud investigativa en Radford, que efectivamente lo que había señalado un poco al comienzo, esa necesidad urgente que ya la había señalado Kiran. Pero el problema que nosotros vemos en Kiran es lo del simbolismo algebraico antepuesto pues, para expresar la generalidad. Pues que necesitamos profundizar en nuestra propia comprensión de la naturaleza del pensamiento algebraico y la manera en que se relaciona con la generalización. Y entonces esa gran zona conceptual, donde los estudiantes, como ya había dicho, donde los estudiantes pueden empezar a pensar algebraicamente, no nos da miedo decirlo, donde los estudiantes pueden pensar algebraicamente sin acudir a los signos alfanuméricos del álgebra, pues ha quedado largamente en el olvido. Creo que no le prestamos atención y pensamos que es por nuestra obsesión de reconocer en el álgebra lo simbólico. Yo creo que, o pensamos que emerge un problema didáctico y es todo ese fenómeno de aparición de las formas de pensamiento el que tenemos que entender mejor. ¿Cómo aparece esa forma de pensamiento? Bueno, nuestro posicionamiento teórico desde donde estamos interpretando, desde donde estamos viendo y que nos ha problematizado más, pues es esta aproximación semiótica cultural que pues se interesa por el papel del organismo, el discurso y los signos cuando los estudiantes refieren a objetos matemáticos. Estamos entendiendo la semiótica porque en el sentido de que nos permite entender las relaciones entre los signos a través de los cuales piensan los individuos. Esto es importante. Damore dice, es que el problema de la interpretación del signo no la estamos viendo, digamos, desde la postura de un sujeto kantiano. O sea, es que el conocimiento no se filtra por nuestros sentidos solamente, sino por la tecnología de la actividad semiótica. En un trabajo que hacen Damore y Fandiño, refractado en los signos y en la forma en que estos son usados. O sea, hay unos prototipos culturales, hay unas formas de significar que ya son históricas. Es decir, las formas de demostrar, las formas de abordar los problemas, eso tiene una historia. Y precisamente la teoría de la objetivación de Radford lo que pretende dar cuenta es de cómo los estudiantes adquieren esas formas culturales de significación, esa forma de significación que ya está en la cultura. O sea, esa forma de significación que en otros trabajos lo ha llamado Radford los sistemas semióticos culturales de significación.
Por supuesto, la idea de pensamiento es distintiva en esta aproximación histórica cultural, porque la idea de pensamiento aparece anclada en la cultura. Y esto parece una trivialidad, pero nos parece que otras corrientes contemporáneas que están mirando que esta idea de que el pensamiento aparece en la cultura parece trivial, porque dice, pues entonces, ¿cuál pensamiento no aparece contextualizado? Sí, pero el problema es que esto es un principio operativo. Que unas teorías consideren la cultura o consideren la historia, no quiere decir que la asuman como principios operativos, como premisas, como postulados, pues, y que permitan explicar el fenómeno. Yo creo que esa es como la gran diferencia. Y esto era un poco lo que estaba señalando anteriormente sobre esta relación entre semiótica y cultura, que por ejemplo en Piaget, que sigue la semiótica, es decir, esta idea de cultura queda reducida a la interacción social. Entonces, pues el conocimiento es mediado culturalmente, o sea, el sujeto no es un sujeto en términos kantianos, porque hay una tecnología semiótica que está operando ahí. Y la idea de signo, pues obviamente como se ha sugerido a través de esta charla hasta el momento, pues es una idea de signo que aparece desde los planteamientos de Vygotsky, lo escrito, lo oral, los términos lingüísticos, el gesto que hace Paulita, el señalamiento que hace Dan, es un signo. O sea, estamos diciendo también que los signos no son meros accesorios de la mente, sino que los signos y la forma como son usados, los signos, ¿sí? Digamos, esos prototipos culturales que hablaría Damore, determinan, digamos, el tipo de actividad que se haga. Esta teoría, entonces, de la objetivación que he venido ambientando, la teoría cultural de la objetivación, término de Radford, pues fundamentalmente lo que está sugiriendo es que los objetos son históricamente generados durante el curso de la actividad matemática de los individuos. Es decir, bueno, aquí también toca sincerar, ¿no? Porque nosotros tenemos una formación matemática y quizás hemos sido muy platonistas, muy platónicos en relación con la existencia, con este problema de los objetos matemáticos. Pero, digamos, en este planteamiento, el esfuerzo que hacemos por entender y hacer operativo es que la actividad semiótica no es posterior al objeto matemático. O sea, lo que estamos diciendo un poco desde el punto de vista antropológico es que la actividad semiótica produce el objeto. Produce el objeto. ¿Cuál objeto? Eso es una discusión interminable, ¿no? Porque cuando uno dice la actividad semiótica produce el objeto, entonces lo que hace Paulita cuando dice arriba le sumo 1 y abajo le resto 1, no nos vamos a engañar, pero uno tal vez tiene ese LFN igual a 2n más 1. Y entonces estaría asumiendo de alguna manera ese objeto platonista allá en el horizonte. Eso es una discusión que aquí yo no la voy a dar, pero más precisamente lo que está sugiriendo Radford es que los objetos matemáticos es una caracterización que nos gusta, que me parece que es operativa. Digamos que los objetos son patrones fijos de actividad reflexiva, humana reflexiva, que están incrustados como en el mundo cambiante pues, de la actividad, de la práctica social mediatizada por artefactos. La idea de artefacto y signo aquí es la idea de artefacto y signo desde la postura de Vygotsky. Este es digamos, un trabajo que hace Radford, que reporta el profesor Damore en un artículo que creo que está en Social Studies y Matemáticas, no recuerdo muy bien, y dice, en una célebre carta escrita el 21 de febrero de 1772, Kant pone en duda el poder de nuestras representaciones. En esta carta, enviada a Hertz, Kant dice,
¿Sobre qué fundamento reposa la relación de lo que llamamos representación y objeto correspondiente? Estamos hablando de 1772. Lo que está cuestionando Kant aquí es la legitimidad que tienen nuestras representaciones, ¿sí? Para representar fiel, por ejemplo, la representación gráfica o la representación algebraica, qué sé yo, o la representación tabular en el caso de la función. Esa sí es, o sea, en términos semióticos, lo que está cuestionando Kant es la adecuación del signo. Entonces, la pregunta de Kant es una pregunta, o la duda kantiana es una duda epistemológica. Si el matemático tiene derecho a ver lo general en lo particular, es porque está seguro, este no es Duval, este es Daval en la metafísica de Kant, es porque está seguro de la fidelidad del signo. No duda, no hay ninguna duda sobre eso en absoluto. El signo es la representación adecuada del significado. Entonces, digamos, con base en estas ideas, en esta discusión epistemológica que también pone el profesor Damore, es que yo creo que empieza Radford a mirar este problema de los medios semióticos de objetivación. La idea de objetivar, que puede, cualquiera se puede disparar a pensar en que hay muchas ideas de objetivar, pero para precisar la idea de objetivar que está tomando Radford acá es en el sentido de Husserl, del trabajo fenomenológico de Husserl. O sea, la idea de objetivar está hablando es cuando el sujeto se topa con cuando el sujeto se topa con el objeto. Es decir, como diría Husserl, con eso que objeta la conciencia. Y entonces lo que dice, lo que plantea Radford es que objetivar el conocimiento es la acción de convergencia del signo y del pensamiento, que lleva, como ya había señalado anteriormente, a hacer aparente lo que en el mundo conceptual se perfila como meramente potencial. O sea, nosotros sabemos acá que en términos de comprensión de los objetos matemáticos, pues la actividad que aparece de manera importante, pues es la actividad simbólica, no hay nada que hacer. Los objetos matemáticos son inaccesibles directamente. Entonces uno accede de alguna manera a los objetos matemáticos vía la representación. De ahí la famosa paradoja cognitiva de Duval, ¿no? O sea, ¿cómo el estudiante que está aprendiendo no va a confundir los objetos matemáticos con sus representaciones? Si es a través de representaciones, o sea, ¿cómo no va a confundir f de x igual a 2x con el concepto de objeto lógico? ¿Sí? Entonces, lo que había señalado ahora es toparse con el objeto en ese encuentro entre lo subjetivo y lo cultural. Por lo tanto, los procesos de objetivación, digamos, pues son procesos sociales. Ahí entre Paulita y yo hay una interacción. No hay propiamente una actividad. Eso me parece que es más complejo, por lo menos en el sentido de Leontiev, porque son 2 minutos 31 segundos de interacción. Pero hay unos procesos sociales a través de los cuales Paulita intenta capturar la lógica cultural, porque es que las secuencias son culturales, eso es histórico. Incluso la forma como yo le pregunto. No es gratuito, pues yo pago tributo también a mi formación primaria, porque no es gratuito que yo le pregunte y cuántas bolitas o cuántos circulitos aparecen en la posición N. Pues todo generalizante, pues eso es cultural. Hay unas formas también de significación. Entonces, intenta capturar la lógica cultural con que los objetos de conocimiento han sido dados, y esto es importante, y se familiarizan con las formas de acción y pensamiento que son históricamente constituidas. Es decir, dice Eva Lilienkov, un filósofo, el pensamiento no es el resultado de la acción, es la acción misma. Incluso el mismo Radford dice, yo considero el pensamiento obviamente como una reflexión cognitiva del mundo, pero el pensamiento es un movimiento dialéctico, dice él. Es un movimiento dialéctico entre una realidad, pues,
que está constituida histórica y culturalmente, y un sujeto que la refracta y la modifica según las interpretaciones y sentidos subjetivos propios. Movimiento dialéctico. En alguna discusión que hemos tenido, pues nosotros, incluso con los trabajos que ha venido Radford, que asume el trabajo fenomenológico de Husserl, por supuesto se sienta también en Vygotsky, se sitúa también los trabajos de Hegel y asume algunos elementos de la teoría del diálogo de Mikhail Bakhtin, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos considerando es que Bakhtin está sosteniendo, está diciendo que el enunciado necesariamente encarna otros enunciadores. Ahí está la idea de alteridad, está la idea de intersubjetividad que está ahí muy claramente. Y ahí nosotros encontramos el vínculo, la conexión con la historicidad que ha propuesto Vygotsky en las prácticas, por ejemplo, sociales, en las prácticas del lenguaje. Nosotros afirmamos, las esferas de la comunicación, estas esferas de comunicación bakhtinianas, pues, que configuran prácticas discursivas, que configuran prácticas sociales, pero que también configuran prácticas personales. Recuerden que el signo en Vygotsky primero es social y luego es individual. O sea, primero está en el plano interpsicológico y luego en el plano intermental o intrapsicológico. Entonces, estas esferas de comunicación, en términos de Bakhtin, lo que están configurando son esas prácticas discursivas y prácticas sociales. Esas prácticas, incluso creo que esto me ha servido mucho para el trabajo que he venido haciendo, tendrán entonces un lugar privilegiado en la consideración del desarrollo de un tipo de práctica, como la actividad algebraica. O sea, cuando yo le pregunto a Paulita sobre la posición n o le pregunto sobre la posición 1000, es decir, el carácter de dialogía aparece ahí claramente. O sea, yo espero un carácter responsivo de parte de Paula. Es decir, incluso ella es, diría Bakhtin, ella es en tanto mi actuación. O sea, Paula es en tanto el discurso mío, en tanto la actuación mía y viceversa. Como diría el profesor Alfonso Cárdenas, el acontecimiento del ser, el sujeto lo define como el acontecimiento del ser, y entonces el ser es en tanto el otro, en tanto la actuación del otro, en tanto lo que el otro diga. Por eso la idea de conciencia es importante ahí. Incluso el mismo Bakhtin dice, la conciencia del hombre despierta envuelta en la conciencia ajena. O sea, me parece que la unidad de análisis, como diría la profesora Gloria García, ahí es muy clave. O sea, ¿cómo analizo la interacción? La interacción no es un mero juego de negociación de significados, ni es una mera adaptación, ni es reúnanse a pensar juntos, no, eso no es. Me parece que estas ideas son más serias, por lo menos de lo que viene planteando el profesor Radford. Entonces, pues por lo tanto, todos estos medios a través de los cuales Dan, Paulita, alcanzan formas relativamente estables de conciencia del objeto conceptual, es lo que llamamos, o que en la teoría de la objetivación se llaman medios semióticos. O sea, volver aparente, digamos, una intención. En comunidades de práctica, diría la profesora Leonor Camargo, el aprendizaje se define en términos de participación. Aquí en esta teoría y en esta perspectiva semiótica cultural, pues creo que se sugiere de la argumentación que he venido desarrollando, pues se trata de dotar de sentido a los objetos conceptuales que aparecen en la cultura, o sea, con los que se topan, diría Husserl. Este no es la tesis doctoral de Santi, este es un artículo que escribe en el 2011 a partir del cual le dan un premio en Europa. Giorgio Santi está diciendo, cada representación está impregnada, está preñada de prácticas sociales, de prácticas personales, yo diría de prácticas culturales también. O sea, cada representación estará impregnada de estas prácticas y eso nos obliga a ampliar el significado,
más allá de la estructura simbólica per se. O sea, no es solamente, por eso es que muchas de las dificultades de los estudiantes no residen solamente en las estructuras semióticas complicadas que manejan, porque ahí en esa representación está inserta ciertas prácticas sociales, ciertas prácticas culturales. Entonces, pues este último fragmento, lo que ha venido señalando, la relación sujeto-objeto la asume, digamos, dentro de esta posición filosófica, la asume de Hegel, Radford, y entonces pues es vista pues de tal forma que el objeto de conocimiento es inseparable de la actividad de los individuos. O sea, es como la actividad petrificada, diría Radford, ¿cierto? Pero más aún, dice Hegel, los conceptos son formas de mediación. Ya, los conceptos, los objetos conceptuales, pues, son formas de mediación. ¿Y qué implican? Pues que la realidad no llega transformada gracias a la actividad humana. La experiencia de la realidad, diría Wenceslao Castañares, en un trabajo que hizo de su tesis doctoral, 1985 más o menos, diría Wenceslao Castañares, la experiencia de la realidad ya nos llega semiotizada, es decir, inserta en procesos de semiosis. Bueno, Wartowski pues diría los recursos materiales y conceptuales tienen una historia. Lo que está diciendo Wartowski es que la actividad, en términos de Leontiev, la actividad no es una actividad que sea simplemente del sujeto, porque la actividad se ha configurado, digamos, en un proceso filogenético, tiene una historia también. Bueno, voy terminando con estos planteamientos, que es como las ideas, las herramientas teóricas de donde hemos venido mirando este contexto problemático. Pues en consecuencia la actividad en términos del trabajo que ha venido desarrollando el profesor Radford, inspirado en la teoría de la actividad de Leontiev, pues está diciendo que es un proceso social, y cuyo propósito es alcanzar un objetivo. Pero el objetivo está impregnado ya con valores, con significados conceptuales, con significados, digamos, culturales. Y ese objetivo, dice Radford, se alcanza a través de acciones mediatizadas, pero esas acciones mediatizadas ya están, digamos, determinadas de alguna manera por unos sistemas semióticos, él diría sistemas semióticos culturales de significación. Hay una historia. Y entonces, en términos de digamos, de lo que sucede en el aula de clase, pues la teoría de la actividad, en eso creo que tanto Leontiev, pienso yo, pero en términos más didácticos, Razo diría, la teoría de la actividad no intenta por ningún medio de eliminar la asimetría que hay entre estudiante y profesor, entre alumno y maestro, no. De entrada, la teoría de la actividad lo que hace es reconocer esa asimetría. Por eso, el concepto de zona de desarrollo próximo se vuelve fundamental acá, es importante, ¿sí? Como diría Bruno, en una interacción es inevitable, pues, que emerja el concepto, zona de desarrollo próximo, entre estudiante, profesor y profesor. Bien, entonces he descrito como un contexto problemático, ¿cierto? Las preguntas que se está haciendo el campo, unas pues obviamente asociadas con el trabajo doctoral que he venido haciendo, otras que quedan por ahí, me parece, un posicionamiento teórico muy breve desde donde estamos trabajando en la perspectiva en la cual nos hemos insertado, y quisiera terminar con unos desafíos, con unas preguntas. Unos desafíos para los estudiantes de maestría de Antioquia, profesores de Ocaña, los estudiantes de aquí de la pedagógica. Por ejemplo, algunas preguntas están asociadas con el trabajo que he venido haciendo. ¿Cómo identificar esos procesos de objetivación que emergen en estudiantes jóvenes cuando se enfrentan a tareas sobre generalización de patrones? Dirán ustedes, ¿pero por qué lo coloca en el contexto de la generalización de patrones? Pues
Hay trabajos también en ecuaciones, hay trabajos también en gráficas cartesianas, hay trabajos también, pero yo lanzo la pregunta justamente porque nos ha parecido que el contexto de la generalización de patrones es muy rico. En términos metodológicos diríamos, concentrémonos ahí, profundicemos todo lo que podamos, más como de orden, digamos, de un problema doctoral, digo. ¿Cómo dichos procesos cambian según que la generalización se haga sobre secuencias puramente numéricas o secuencias numéricas apoyadas por representaciones tabulares o secuencias figurales apoyadas por representaciones tabulares o secuencias puramente numéricas? La secuencia puramente numérica, que es un término que hemos introducido y del cual parece que en el contexto de la comunidad parece que es aceptado, son las figuras simplemente, no aparece posición 1 ni término 1, término 2, no aparece, únicamente la figura. Ahí, frente a unas preguntas que hacemos, nos parece a manera de hipótesis que los estudiantes tendrían que movilizar unos ciertos recursos semióticos, quizás distintos cuando se enfrenten a las secuencias figurales, pero que están, digamos, apoyadas por representaciones tabulares. Pero otra cosa sería las secuencias, digamos, puramente numéricas o numéricas apoyadas por representaciones tabulares. Por ejemplo, parece ser, pero esto es una hipótesis, parece ser que los recursos semióticos, o dicho, que las secuencias figurales que están apoyadas, digamos, en el caso de la tarea que se le puso a Paulita y la tarea que se le puso a Dan, posición 1, posición, y unas figuras acá, una secuencia, parece ser que esas secuencias, pero es una hipótesis que tenemos, parece ser que esas secuencias presentan unos índices geométrico-espaciales que movilizan formas perceptivas y gestuales en los alumnos, pero que estas formas perceptivas y gestuales parecen no ser movilizadas, o por lo menos no con la misma intensidad en el caso cuando los estudiantes se enfrentan a secuencias puramente numéricas. La discusión con Vasco es tremenda, porque él piensa lo contrario, pero Luis y yo pensamos otra cosa. ¿Qué tipo de relaciones emerge dentro y entre los sistemas semióticos que están activos en el mismo momento y su desarrollo en el desarrollo y su dinámica de desarrollo en el tiempo? Un poco en la idea de Arzarello, que me parece que ha profundizado mucho más en esto. ¿Cómo ligar, cómo amarrar teóricamente el hecho de que estos recursos semióticos, recuerden que ahí en el fondo hay una semiótica vygotsquiana, el movimiento, la actividad perceptual? Radford tiene un documento hermosísimo que se llama El ojo común teórico. El ojo común teórico, que ya salió publicado. Y en ese muestra estas secuencias y va mostrando cómo, él lo dice así, cómo el ojo se va educando. Él utiliza un término un poco más catizo, cómo el ojo se va domesticando, cómo la actividad perceptual se va refinando. Por ejemplo, en la tarea de identificar un patrón, en identificar esa comunalidad en términos aristotélicos. Entonces, la pregunta y el desafío que está ahí es cómo amarrar teóricamente el hecho de que estos recursos son elementos consustanciales del pensamiento algebraico. Deseamos entender por qué para los niños y niñas eso es distinto, pero también debemos acompañarlos en su camino semiótico cultural para que comprendan que n más 1 más n es igual a 2n más 1. Esto implica la necesidad de detectar recursos. En términos de la investigación, estoy hablando de esto, de lo que dice Arzarello de hacer, tocar, mover. Pero no solo eso, analizar cómo emergen y evolucionan las fórmulas corpóreas de Radford, por ejemplo, hacia formas más sofisticadas. Una pregunta que me hizo uno de los integrantes del tribunal cuando defendí el proyecto fue, bueno, y cuando se le pregunta a Paulita en la posición n,
sería interesante mirar cómo evoluciona desde los gestos hasta 2n+1. Pues a nosotros nos parece que creo que el trabajo doctoral tendría que responder en parte a eso, pero eso es una pregunta fuerte de investigación. O sea, estamos hablando de las fórmulas corpóreas, ¿cierto? Analizar cómo emergen y evolucionan las fórmulas corpóreas hacia formas más sofisticadas. Desde acá, el señalamiento, ese es el brazo de mi hija, gesto, ¿sí? Hasta acá. Y más allá, ¿no? Pero estamos hablando de una zona de emergencia del pensamiento algebraico. Pues no debemos ignorar la zona de emergencia del pensamiento algebraico.